terapia neural, como es el tema de la corticalización. Es fundamental conocer cuáles son los procesos que ocurren a nivel de la corteza cerebral y su influencia para dar explicación a algunos de los fenómenos o a todos los fenómenos de la terapia neural. El objetivo es comprender de qué forma un evento se fija como una información a nivel cortical y cómo se puede generar desde la corteza efectos gravitacionales sobre el organismo. Ya para finales del siglo XIX, Pavlov y Speransky tenían claro el concepto de la corticalización o de la centralización de las irritaciones del organismo. La corriente fisiológica del nervismo hizo importantes avances y desarrollos para el entendimiento y la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, que son la base fundamental de lo que es actualmente las neurociencias. Entonces ya para finales del siglo XIX, estos dos científicos rusos tenían conocimiento tenían ya claro el hecho de que a nivel de la corteza cerebral se alojaban, por decirlo de alguna manera, puntos o zonas donde se guardaba información de todos los procesos que ocurrían a nivel de la periferia en el organismo. Para poder entrar ya en materia, debemos conocer cuáles son las causas generalmente conocidas de que pueden provocar procesos de corticalización. Los más importantes son los traumatismos de cualquier tipo, traumas físicos, mecánicos, químicos, traumas emocionales, intervenciones quirúrgicas a cualquier nivel, procesos infecciosos en cualquier parte de la economía del organismo y otro tipo de lesiones, dentro de las que podemos catalogar las lesiones emocionales. Para Pavlov, todo estímulo va a tener una representación cortical funcional, no necesariamente anatómica o no anatómica, donde van a existir una serie de áreas de excitación central y áreas de inhibición periférica. Entonces, ya con este conocimiento podemos tener en cuenta que a nivel central o a nivel cortical van a haber áreas que van a estar permanentemente excitadas o estimuladas y que estas pueden ser inhibidas a nivel periférico. Hay unas excepciones en este caso. En el caso de la corticalización, no todos los traumatismos, no todas las agresiones que puedan ocurrir a nivel de la periferia van a provocar procesos de corticalización. Y esto tiene mucho que ver con la condición previa de ese organismo, la condición fisiológica, la condición de su sistema inmunológico, la condición de la percepción emocional que tenga la persona. Estos son factores importantes, ya que, bueno, no todo trauma, no toda cirugía, no toda infección van a provocar influencia de tipo corticalización en el organismo o en la salud del enfermo a futuro. Entonces, no toda irritación química, térmica o traumática se va a almacenar o se va a guardar en el organismo como información de trauma. Desde el punto de vista del concepto de corticalización. Para que una irritación permanezca presente y actuante debe coexistir una serie de factores que van a ejercer una influencia directa sobre el tono neural inicial. Y esto es a lo que Speransky llama tono, no es más sino a una condición fisiológica que debe mantener el sistema nervioso central, el cual se debe manejar en un rango de frecuencias que oscilan entre más o menos aproximadamente los 90 MHz. Cualquier alteración por debajo o por encima de eso ya es una alteración del tono neural. Cuando el tono neural está bajo, dice Speransky, pueden suceder cosas muy malas.
Un tono neural bajo hace que el sistema no pueda eliminar toda la información que le ingresa. No puede discriminar información positiva o negativa, información irritativa o no irritativa. Y va a hacer o va a provocar, cuando un tono neural está bajo, va a emitir una información y que va a convertir un evento muy leve o muy banal en otro, lo va a magnificar, lo va a transformar en un evento muy complejo e individual que va a afectar a todo el organismo. Y esto es lo que se llama el fenómeno de impronta cortical. ¿Qué es la impronta cortical? Bueno, la impronta cortical no es más sino que una cicatriz funcional a nivel de la corteza. ¿Por qué? Porque ocurre un punto de bajo tono neural y entonces es allí donde ocurre una especie de campo de interferencia. Yo lo puedo llamar así, yo lo llamaría así, un campo de interferencia a nivel cortical, porque ya ese sitio donde se alojó, donde se almacenó a nivel de la corteza esa información con un tono neural bajo por debajo de los 90 MHz en el rango gamma del espectro del electroencefalograma, entonces ya está formando un punto de desequilibrio energético y que puede quedar latente y que en un momento determinado, por una serie de condiciones, pudiese desencadenar una reacción que puede abarcar funciones a distancia en el resto del organismo. Ahora, ¿cómo se inicia la corticalización? Bueno, la corticalización se inicia a nivel periférico. ¿Y quiénes son los elementos involucrados o generadores de corticalización? Los principales son los nociceptores o los receptores periféricos, los cuales generalmente se encuentran en pie del músculo y en las vísceras huecas profundas o en vísceras macizas. Entonces, estos receptores, nociceptores, son los que van a captar la información. Van a llevar esa información a nivel medular y de allí va a ascender por la médula hasta el mesencéfalo, pasando por el tálamo y llegando hasta la corteza. El impulso es conducido a través de la médula hasta los centros subcorticales y corticales. Y por vía medular, previa integración de la información procedente de las vías aferentes, ascienden al tálamo sensorio, donde esta información se acumula y se transforma en información de sensorio discriminativa. Y ahí se identifica la información. Debe ser ahí donde se ocurre la discriminación del fenómeno. Si fue un golpe, si fue una herida, si fue un pinchazo, si fue una cortadura, si fue una quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este momento solamente hay reflejos medulares de retirar ante un estímulo. Pero cuando esa información llega al tálamo es donde se hace la discriminación. Oye, es calor, es frío, es urente, es pinchante, es cortante, es irritante. No es sino hasta ese momento. Y de ahí ocurren unas fracciones de segundos entre el estímulo y el reconocimiento del origen o de la verdadera característica de la agresión. En el tálamo se evalúa, es donde se hace la asociación y se hace el componente temporoespacial y la magnitud o la intensidad de ese estímulo. Es decir, en el tálamo es donde se discrimina de dónde proviene, quién lo produjo, qué tan fuerte o qué tan débil fue ese estímulo, ¿ok? Y es donde yo me hago consciente de esa, o sea, se prepara el estado de conciencia de ese estímulo irritante que llegó. Y acá es donde se involucra la dimensión efectivo-emotiva y que pudiese, dependiendo de la intensidad, la magnitud, el origen, la procedencia de ese estímulo, es donde se va a acumular la sensación de malestar o de bienestar. Porque bien nosotros podemos hacer estimulaciones que producen bienestar. Un masaje, un estiramiento, una elongación miofacial,
Eso puede provocar en principio malestar, pero posteriormente produce una sensación placentera. Y este estado de bienestar o de malestar sensorial que está unido a la gente que provocó la irritación o el estímulo, pues entonces allí donde en el tálamo es donde se le va a dar ese componente afectivo de bienestar o de desagrado del estímulo. ¿Qué va a pasar? Una vez que se hace eso, que se le da el componente afectivo, el tálamo irradia esa información que recolectó del sensorio de los sentidos y la va a irradiar hacia la corteza cerebral. Y va a provocar una serie de interrelaciones o de engramas funcionales que van a unir entre sí a todas las partes del cerebro, a todos los hemisferios cerebrales, a todos los lóbulos cerebrales, y este a su vez va a conectar a todos los hemisferios y a todos los lóbulos y a todas las circunvoluciones y a toda la corteza con el resto del organismo. Entonces ahí es donde se establece la interrelación entre corteza y periferia, que ocurre a través del tálamo y el componente sensoperceptivo temporoespacial que le pueda dar esta estructura tan importante del sistema nervioso central. Ya habíamos dicho que el impulso llegaba a la corteza asociativa, donde se efectúa la dimensión cognoscitiva de este estímulo. Y allí se va a formar un bucle en el caso de que esta información sea negativa, sea irritativa, sea con un componente sensorio emotivo bastante intenso, fuerte, negativo, se va a formar un bucle, que es decir, se va a formar como un cortocircuito de información que va a estar permanentemente allí oscilando, ¿okay? Una especie de cicatriz funcional que está por el orden de los 40 MHz de la banda gamma del electroencefalograma. Habíamos dicho que el tono neural estaba por el orden de los 90 MHz. Entonces ya esto es un bajón de esa energía muy focalizada, ¿ok? Y que eso puede estar allí latente, permanente, y que con cualquier estímulo que venga del externo, pues pudiese activar esa cicatriz latente funcional que está allí y desencadenar, dependiendo del sitio donde se almacene de la corteza, pues puede provocar efectos a distancia, ¿ok? Por decir un ejemplo, si ese bucle se ubica en la zona de corteza correspondiente al sistema digestivo, cuando se active ese bucle que se manifieste, entonces puede traer consecuencias a nivel del sistema digestivo, aparición de úlcera gástrica, aparición de hiperacidez, hipersecreción de ácido, todo lo que puede conllevar a una alteración del sistema digestivo. Poéticamente, Spransky dice que ese bucle que se forma allí, energético bajo, rumia el ensueño del neocórtex y que puede ser sobresaltado por aferencias talámicas provenientes de los órganos de los sentidos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente que cualquier estímulo que sea percibido por cualquiera de los órganos de los sentidos, vista, oído, gusto, olfato, tacto, puede estimular, puede hacer que ese bucle se despierte, por decirlo de alguna manera, y active esa zona y envíe un mensaje de displacentero que se va a manifestar a nivel de cualquiera de las estructuras de la economía del organismo. Y esto puede desencadenar que ocurra una integración sensitivo-motora de todo el fenómeno. Y pueden aparecer manifestaciones sensitivo-motoras a nivel de cualquier estructura del organismo. Y eso lo vamos a ver nosotros mucho
cuando comencemos a ver pacientes y podamos explicar algunos de los fenómenos de la terapia neural. Ocurren una serie de cambios, los cuales pues la mayoría de ellos son imperceptibles desde el punto de vista anatómico, son cambios funcionales. Y a nivel cortical, la explicación que se le da a esto es que estos cambios ocurren en el estatus cuántico, a nivel cuántico, ya que bueno, se han hecho infinidad de estudios, de toma de imágenes, de estudios funcionales, de estudios anatomopatológicos, y no se aprecian cambios con los resultados de estos estudios. Entonces se dice que esto ocurre a nivel cuántico y que desde la corteza, por ley de correspondencia, se puede producir afecciones y alteraciones de tipo gravitacional que pueden causar efectos a distancia. Cuando hablamos de acciones de tipo gravitacional, estamos hablando de que una vez que se ha estimulado la corteza, una vez que se ha activado ese bucle energético, una vez que el tono neural se ha disparado bajo, eso puede afectar de manera descendente de la corteza hacia el resto del organismo y pueden aparecer manifestaciones a nivel de diferentes órganos o estructuras del cuerpo. Finalmente, parte esa información por las vías eferentes hacia la periferia, condicionando el efecto gravitacional. Entonces, desde la corteza, este tono neural bajo, esta cicatriz o esta impronta neuronal, esta impronta energética que ocurre a nivel cortical, puede conllevar a cambios a nivel periférico, cambios a nivel de la matriz extracelular, que van a conllevar a cambios en el pH de los órganos de las estructuras, en la disminución de la concentración de oxígeno tisular o a nivel sanguíneo, acidificación o alcalinización de algunas estructuras, y puede provocar alteraciones enzimáticas, alteraciones a nivel de los mecanismos de oxidorreducción y vasoconstricción. La vasoconstricción es importante tenerla en cuenta porque una de las mayores causas de dolor es la vasoconstricción por hipoxia tisular o por hipoxia tisular, perdón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la terapéutica de la corticalización? En cualquier tratamiento holístico se debe actuar tanto en la periferia como a nivel central. En la periferia, a nivel del sitio del campo donde ocurrió la irritación inicial, si es visible y si es posible hacerlo. Y a nivel central debemos actuar a nivel de corteza y a nivel subcortical. Obviamente no lo vamos a hacer de manera directa porque no vamos a tener acceso hacia la corteza o hacia la subcorteza, pero lo podemos hacer de manera indirecta. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Terapéutica en la periferia, pues se tiene que hacer en el sitio de irritación, como lo dije anteriormente, sobre a nivel de pápulas aplicadas sobre gelosas, a nivel del locus dolenti pápulas, a nivel de sitios de fibrosis y de cicatrices. Eso es lo inicial y eso se hace en el sitio de la irritación como terapéutica primaria. También se puede hacer en ganglios simpáticos, nervios y ganglios somáticos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace la terapéutica a nivel central? A nivel de la corteza cerebral se va a actuar de manera directa antes de las 72 horas. Si tenemos un campo de interferencia, nosotros podemos hacer estímulos por vías aferentes, por diferentes técnicas como son pápulas, inyecciones venosas o paravenosas, aplicación en ganglios, antes de las 72 horas, antes de que se forme el bucle de baja energía, que se disminuye el tono neural en el cerebro. Y de manera indirecta, pues ya lo habíamos mencionado, en el campo de irritación o en el campo de interferencia, para evitar que se forme el campo irritativo a nivel cortical. Para eso entonces utilizamos la procaína. Ya Wisniewski dice que pues, la procaína va a conducir a que se produzcan unas nuevas relaciones intracentrales e intravegetativas que van a ser recíprocas. Es decir, que va a facilitar que
procesos de comunicación neuronal a nivel central se establezcan. Y a nivel vegetativo también, a nivel de los ganglios de los sistema nervioso autónomo vegetativo, a nivel de las estructuras periféricas. Y esto va a crear relaciones somático-vegetativas y que la extinción de la patología o del proceso que produce la sintomatología va a surgir como una respuesta a el estímulo de reflejos, un estímulo fuerte de reflejos monotónicos. Es decir, cuando nosotros aplicamos procaína, vemos que ocurre una repolarización importante de menos 240 milivoltios, y esto hace que yo lo llamo el electroshock a nivel de la membrana celular, y esto activa los canales, como lo vimos anteriormente, de sodio, cloro y potasio, y entonces pues la célula adquiere su condición y funcionamiento inicial, obviamente con una matrix extracelular limpia y en adecuadas condiciones. ¿Qué va a hacer esto? Que se van a crear nuevas relaciones entre la corteza, el sistema nervioso global general, y esto va a hacer que se impulsen unos mecanismos inmunológicos que estaban adormecidos. Entonces va a mejorar la respuesta inmune, va a traer como consecuencia cambios vasculares, va a traer cambios endocrinos y va a traer mejoría en las fascias, en las estructuras, sobre todo en las estructuras de sostén, músculo, piel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se dice que la terapia neural actúa de manera holística. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué se dice que actúa de manera holística? Porque con un impulso inespecífico, como es la aplicación de la procaína en una pápula, ¿okay?, nosotros vamos a obtener resultados. Y esos resultados van a ser mucho mejores si se actúa en puntos específicos. Entonces, con un estímulo inespecífico, aplicación de procaína, pápulas, ¿okay?, pápulas sencillas, como la que aplicamos en el primer módulo, pero en puntos específicos, que son los que vamos a comenzar a estudiar de aquí en adelante, nosotros podemos obtener resultados beneficiosos y podemos mejorar el organismo del paciente. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra al crear nuevas relaciones a nivel del corte-subcorte, y esto va a ocasionar que la procaína, la terapia neural, tenga una acción a nivel mental importante. Van a haber cambios, van a ver los cambios en los pacientes, van a ver la mejoría en la mayoría de ellos. Si tienen una matrix limpia o han sido previamente tratados, se les ha limpiado el terreno, como llamamos nosotros, la mejoría va a ser inmediata. El cambio en el estado de ánimo va a ser evidente, inmediato. Y una de las premisas de la terapia neural es que cuando la terapia neural es bien hecha y bien llevada, va a producir unos cambios beneficiosos importantísimos en el paciente. Va a mejorar muchos aspectos emocionales. Y esto es beneficioso para el paciente y para uno. Bien, espero que este tema de corticalización les ayude a comprender un poco más lo que es el efecto neural terapéutico. Muchas gracias.